que la justicia del trabajo no avanza, va más bien en retroceso. ¿Por qué? Por la falta de organización de los trabajadores. ¿Y cuál es el problema para la organización de los trabajadores? La forma en que se está desarrollando el trabajo y que se dan los contratos de trabajo. Un trabajador que no tiene contrato permanente, que es temporal, todos los días llega a buscar trabajo, si trabaja bien, si no, pues se va para su casa. Ese hombre es inestable personalmente, esa familia de él es inestable. Y una sociedad con trabajadores en esas condiciones es también una sociedad inestable y hasta inestable políticamente. ¿Cuántos trabajadores hay ahorita que están por contrato por hora? La mayoría en el país están por contrato, porque a partir de que se emitió la ley de empleo temporal por hora, la mayoría de los patronos, en buena parte de su plantilla laboral, la sustituyeron de trabajadores que eran permanentes por trabajadores temporales, pagándoles las prestaciones y quitándoles prácticamente todos sus derechos. Y lo que estamos viendo es con esto que ya ni siquiera el salario mínimo se aplica. Tú ves en un montón de negocios, 1, 2, 3, 4 empleados que no ganan el salario mínimo porque dicen que no trabajan las 8 horas de trabajo. Y eso lógicamente te viene a complicar que un trabajador que esté en esas condiciones no se organiza. Imposible que se meta un sindicato, porque hay algo esencial. En un país donde tú tienes un alto nivel de desempleo, las leyes laborales no se cumplen, porque la gente, la familia, por encontrar trabajo, da y acepta cualquier condición que le impone el patrono. Don Carlos, ¿han estudiado ustedes de que exista un tribunal independiente que no pertenezca al Estado cuando hay empleados públicos despedidos y que ellos acudan a una instancia independiente del Estado? Porque prácticamente es lo mismo. ¿Y cuál va a ser la resolución? Y vemos el reflejo. ¿Han estudiado ustedes este escenario? O sea, fuera del esquema jurídico actual, tendría que haber todo un sistema de legislación aparte. Eso es difícil, pero fíjate que, por ejemplo, ahorita tenés el caso siguiente, de Mejía, el despido de un trabajador que lo reintegran, o sea, el juzgado ordena el reintegro, lo reintegra, pero no en las mismas condiciones que tenía antes, porque el artículo 113 del Código del Trabajo manda que el reintegro es obligatorio y por lo menos en las condiciones que tenía el trabajador al ser despedido. Entonces tú ves ahí, por ejemplo, que aun cuando los tribunales de justicia sean una institución estatal, un poder del Estado, uno de los 3 poderes del Estado, se ganan esos juicios pero se incumplen. Y ese es un mal ejemplo para el resto del país. Por ejemplo, para nosotros en la empresa privada. ¿Qué es lo que te va a pasar? El Estado incumple, es un mal ejemplo, entonces dicen los empresarios, si el Estado no cumple, nosotros tampoco. Y ahí se sigue degenerando la institucionalidad del país. Eso es grave. ¿Y en cuántos trabajadores han despedido, por ejemplo, del gobierno en estos años? En estos años yo creo que van entre 30.000 y 35.000 trabajadores. ¿En cuántos años? Yo creo que son los últimos 3 o 4 años. 30.000 y 35.000. Más o menos, sí. ¿Solo en la administración de Juan Orlando? Pues prácticamente sí. Pues sí, Juan Orlando es tu jefe en este país desde como 8 años para acá.